aquí habría varios elementos. Fundamentalmente a mí me gustaría tomar el concepto de domicilio en relación a lo que planteábamos recién, es decir, en tanto que domus o en tanto que casa, si ustedes quieren, y por supuesto la relación entre lo sígnico y lo simbólico. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque creo también estamos ante una coyuntura particular dentro de las problemáticas de las llamadas ciencias sociales o ciencias humanas, en donde a veces aparecen unos cruces bastante confusionales, por decirlo también de alguna forma, entre lo semiótico y lo semiológico. Y creo que esto es un efecto que hay que considerar y sobre el cual hay que detenerse. Por muchas razones, pero fundamentalmente por una. Porque desde los autores y desde las teorías de los autores, sobre las cuales basamos, por lo general, nuestras formaciones académicas, ¿sí?, estamos ante, por lo general digo, ante un esquema que parece decirnos que en la medida en que producimos signos, generamos efectos simbólicos. Y esto es una concepción, entre comillas, si ustedes quieren, clásica. Mientras que si nosotros nos paramos desde el discurso de Rodolfo Kusch, una de las cosas más llamativas para mi gusto que aparecen en relación a esto es que la producción sígnica, la producción semiótica, es efecto de lo simbólico. Es el orden de lo simbólico, aquello que produce signo. Ergo, uno podría plantear desde esta perspectiva, ¿sí?, es no el hombre el que genera símbolos, sino que lo humano, en tanto condición como tal, es efecto de su soporte simbólico. ¿Se entiende esta diferencia, esta inversión en el planteo? Dado que es una jornada larga, podemos dialogar un poco, ¿eh? ¿Podríamos repetirlo, sí, por favor? Estoy, y lo hago muy escueto, digamos, ¿no?, corriendo los riesgos que ya sabemos, ¿eh? Cuando uno quiere hacer la cosa demasiado sencilla, por ahí la cosa deja de ser lo que es, ¿no? Desde el punto de vista de las teorías filosóficas, por lo menos anclados, ¿sí?, en la perspectiva moderna, lo que tenemos delante nuestro es por lo general una estructura que, haciendo hincapié en el orden de un sujeto que produce, de un sujeto que construye, lo que hace es eso, producir signos. Y esto uno lo puede aplicar a cualquier campo de la producción cultural. Producir signo sería efecto de un sujeto, ¿sí? Pareciera ser que
estos signos, a su vez, producen efectos en el campo de lo simbólico. Yo genero signos que, a su vez, producirán efectos simbólicos. Desde este otro lugar, uno podría plantear, invirtiendo justamente este esquema, un Kush que nos dice que en realidad, lo digo burdo, los signos no producen ningún efecto simbólico, sino que es lo simbólico causa no solamente de lo sígnico, sino, y esto es peor aún, es lo simbólico causa de la sujeción. De una sujeción que además tendrá la particularidad de no ser sujeto. De una sujeción que tendrá la particularidad de dar con la condición de lo humano en términos de lo común. De una sujeción que tendrá como característica, en tanto que nosotros, ¿sí?, poder ser, entre comillas, el encuentro con lo popular, por ejemplo. ¿Mejor? Mejor, gracias. Sí. Dos reflexiones, no sé si se llega a escuchar. Sí. Sí. La primera era si eso que estaba comentando ahora sobre si es primero lo simbólico o si es primero el signo y cuál es el que causa el efecto del cual, si se relaciona con esa discusión más clásica respecto a si es el sujeto el que crea la estructura o si es la estructura la que condiciona al sujeto, si tiene que ver con eso, si por ahí eso no sería un poco si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Que si va por ahí. Y la otra cuestión es si es diferente, si podría pensar en un ejemplo empírico de eso, o sea, en qué medida podríamos decir, bueno, acá se ve como el signo es el que modifica a lo simbólico y en este otro lugar se puede ver cómo lo simbólico modifica al signo. En primer lugar, quiero aclarar una cosa. Yo no hablé en ningún momento de primero y después. No hay una secuencia temporal en lo que yo planteo. No hay primero símbolo y después hay signo. De hecho, si profundizamos un poco la cuestión, con una de las cuestiones que justamente nos vamos a encontrar, no solamente en América Profunda, sino en varios de los otros textos, que en todo caso, si hay algún tipo de grafía particular para poder dar cuenta de este esquema, estamos ante un grafo circular, ¿sí? Insisto, no hay antecedente y consecuente. ¿Por qué? Porque esto sería caer justamente en las lógicas, si ustedes quieren, binarias, ¿sí? ¿No acaso Kush va a terminar planteando la posibilidad de pensar lógica ternaria, que en realidad ni siquiera es ternaria, sino que es cuaternaria? ¿Por qué? Por varias razones. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque el orden de lo simbólico, digamos, como condición de posibilidad de sujeto, ¿sí?, se constituye en el epicentro de un esquema mandálico. Ni antes ni después. ¿Me explico? ¿Carolina? A mí me llama siempre, me sigue llamando la atención, pero bien, ¿no? Porque creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando muchas veces, hablando de estas cosas, algún alumno, alguien del público me dice, sí, está bien, pero a ver, un ejemplo concreto. Y digo, tiene que ver con esto,
porque, como digo muchas veces, y lo digo hace muchos años, somos mucho más modernos de lo que creemos. Mucho más modernos de lo que creemos. Con lo cual, entre otras cosas, se nos escapa, ¿sí?, continuamente esta suposición de la escisión entre la teoría y la práctica.